principios de mayo de 2015, Sonny Kim le comunicó a su familia que estaba muy feliz. Al final había encontrado el trabajo de sus sueños. Durante los siguientes 15 días, ellos estuvieron comunicándose con ella a través de correos y mensajes. Lo que no sabían es que la persona con la que se estaban escribiendo no era Sonny. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Corea del Sur. Acompáñenme a ver todos los detalles. Kim Seung-jun nació en Seúl, Corea del Sur. Cuando ella fue muy joven, específicamente a sus 14 años, sus padres la enviaron a Estados Unidos para que ella estudiara. Aquí comenzaron a llamarla Sonny, que es como nos vamos a referir a ella en todo el video. Sonny estudió en los Estados Unidos desde la secundaria, el bachillerato y luego ingresó a la Universidad de Albany en Nueva York. Aquí ella hizo un doble grado, Ciencias Económicas y Estudios de Asia Oriental. Se graduó de la universidad con honores. Ella es descrita por sus amigos como una joven muy inteligente, muy graciosa, a la cual le gustaban mucho los videojuegos. Sonny también era parte de una hermandad de jóvenes asiáticas en la universidad. Era muy popular y muy conocida. Al terminar la universidad, a pesar de que tuvo varias ofertas de empresas en los Estados Unidos, Sonny decidió regresar a Corea del Sur para poder aplicar sus conocimientos allí en su país. Cuando llegó consiguió un trabajo como profesora de inglés. Su familia vivía en Seúl y este trabajo era en Busan, así que ella tuvo que separarse de ellos. Como ya había vivido lejos de su familia durante mucho tiempo, realmente este cambio no fue nada diferente en su vida. Ella era una joven independiente y podía valerse por sí misma. Estando en Busan, alquiló un apartamento y comenzó a conocer diferentes personas. En el año 2014, Sonny conoció a un chico. En ese momento ella tenía 24 años y él 25. Este joven llamado Lee Tenny era un alumno de la escuela de idiomas donde ella trabajaba. No era alumno de Sonny, pero también estaba estudiando inglés. Él se acercó a ella con esta excusa, ya que le dijo que quería practicar más para poder hablar muy bien este idioma. Con el paso de las semanas comenzaron una relación. Según cuentan los amigos de Sonny en Corea del Sur, Tenny se veía como un chico muy tranquilo, hasta cierto punto muy callado y muy tímido, pero también muy gracioso. La pareja pasaba mucho tiempo juntos, tenían incluso collares que hacían juego y parecía que eran una pareja muy normal y una pareja muy feliz. Pero de repente la relación terminó. Sonny le contó a sus amigas que Tenny había estado abusando físicamente de ella. En una ocasión llegó a golpearla tan fuerte que le dejó diferentes moretones en la cara. La joven fue a la policía para poner una denuncia, pero esta denuncia no llegó a trascender mucho. Al final no se presentaron cargos en contra de Tenny, pero ella decidió cortar por completo la relación. Él la llamaba, la buscaba, le enviaba mensajes, incluso llegó a seguirla en varias ocasiones. Al ser alumno de la escuela de idiomas, también la veía cuando había clases, él la esperaba fuera de su salón, pero siempre Sonny encontraba alguna manera de evitarlo. Lee Tenny llegó a mandarle cientos de mensajes y también a hacerle muchas llamadas, pero como les digo, la joven evitó completamente todo contacto con él. El 2 de mayo del año 2015, luego de varios años de estar buscando trabajo de su carrera universitaria, Sonny al final encontró trabajo en una empresa muy importante en Busan. Ella llamó a sus familiares, también envió mensajes a amigos para contarles que estaba muy feliz de lo que había pasado. Ese mismo día ella firmó el contrato y tendría que empezar a trabajar en unos días más. Durante los siguientes días, Sonny no se comunicó por llamadas con ningún amigo ni con ningún familiar.
solamente estuvo enviando correos electrónicos y también mensajes de texto. La familia llegó a creer que esto era porque Sony estaba demasiado ocupada en su nuevo trabajo, así que pronto obviamente los llamaría. No notaron nada raro en estos correos ni en estos mensajes, era la forma habitual en la que Sony se expresaba y contaba que estaba muy feliz haciendo cosas nuevas en su vida. Todo el mundo estaba muy feliz por ella, pero esta felicidad terminó unos días después. El 17 de mayo de 2015, en horas de la tarde, la policía de Corea del Sur recibió una llamada. Era un joven que estaba en la habitación de un hotel. Dijo que había intentado suicidarse porque 2 semanas atrás él había asesinado a su exnovia, que la había enterrado en una zona boscosa de las montañas. La policía trató de indagar de dónde venía esta llamada porque la persona del otro lado no llegó a decir exactamente en qué hotel estaba. Cuando se llegó a rastrear la llamada, llegaron a la habitación, abrieron y se encontraron que la persona que había llamado era Lee Tenny. Se había intentado cortar las muñecas, él fue llevado a emergencias y luego que estuvo estable, la policía comenzó a interrogarlo. Lo llevaron a la comisaría para que contara bien por qué había hecho esa llamada y además de eso, qué era exactamente lo que el joven había hecho. En la comisaría, Lee Tenny contó que él le había quitado la vida a su exnovia Sony. Comentó que él había intentado regresar con ella en varias ocasiones, pero Sony había cortado toda comunicación, así que él había decidido ir a su casa y quitarle la vida. El hombre dio la ubicación exacta de donde había enterrado el cuerpo. Cuando la policía fue a este lugar, en medio de una zona boscosa entre las montañas, encontraron una tumba improvisada con flores encima. Tenía una especie de tapadera de cemento. Quitaron esta tapa de cemento y dentro había una maleta. Dentro de la maleta se encontró exactamente el cuerpo de Sony. Estaba en un avanzado estado de descomposición. La policía avisó a los familiares de Sony de lo que estaba pasando y ellos se sorprendieron mucho, ya que, como les dije, la joven había estado comunicándose con ellos a través de mensajes y correos. Eso sí, ya tenían varios días de estar sospechando que tal vez algo malo le había pasado, porque habían estado intentando llamarla y llamarla en varias ocasiones y Sony supuestamente siempre rechazaba las llamadas porque decía que estaba muy ocupada. Pero cuando ellos le hacían llamadas, por ejemplo, por la noche fuera del horario de trabajo, ella también daba esta excusa, por lo cual a sus padres ya les estaba pareciendo algo raro, pero al final de cuentas no llegaron a sospechar nada. Sony tenía una hermana menor estudiando todavía en los Estados Unidos. Con ella también llegó a comunicarse por mensajes y correos electrónicos y la hermana dijo que en ningún momento notó nada extraño en estos correos. Según dijo Lee Tenny, él había sido la persona que se había comunicado con los familiares. Sabía bien cómo escribía Sony, sabía cómo expresarse, había estudiado mensajes de texto y correos anteriores para poder expresarse de la misma forma y que la familia no sospechara que en realidad no era Sony la que estaba escribiendo. Dijo que todo había salido bien los primeros días, pero con el paso del tiempo, obviamente la familia quería hablar por teléfono con la joven, así que él ya se estaba sintiendo muy presionado y fue por eso que fue a la habitación de hotel a supuestamente intentar quitarse la vida. Y digo supuestamente porque según el reporte médico, las heridas que el hombre se hizo eran demasiado superficiales. Se cree que lo hizo solamente para generar un poco de lástima, un poco de empatía en la policía y que ellos realmente no fueran tan duros con él, pero esto no funcionó. Las únicas personas que estaban al tanto de que Sony no se estaba comportando de manera normal eran sus jefes en la nueva empresa. Sony, luego de haber firmado el contrato, tenía 2 días para presentarse a trabajar. Cuando no se presentó, la empresa comenzó a mandarle muchos mensajes, también hizo muchas llamadas obviamente, y al final optaron por comunicarse con ella a través del correo electrónico. Luego de enviarle el primer correo electrónico, recibieron un mensaje en el que Sony les decía que ya no iba a trabajar con ellos
porque regresaría a Estados Unidos a estudiar. Se hizo un problema bastante grande en esto porque Sony firmó un contrato de dinero bastante fuerte, dinero que ya había sido depositado en la cuenta de la joven, así que la empresa estaba intentando obviamente recuperar su dinero, pero no tenían una respuesta de la joven. Eso sí, obviamente nunca llegaron a pensar que algo malo le había pasado ni que había una persona haciéndose pasar por ella. No fueron a la policía porque en el mismo contrato había una cláusula que le daba a ella 30 días para poder devolver este dinero en caso de que ya no trabajara con ellos. Eso también llegó a presionar mucho a Lee Tenny porque él tenía no solamente que devolver el dinero, Sony tenía que ir a la empresa a firmar un descargo de que ya no iba a trabajar en la empresa, de que estaba devolviendo el dinero y obviamente explicar los motivos por los cuales había decidido esto. Así que ya comenzó a sentirse muy presionado y como les digo fue cuando hizo la llamada. En la confesión a la policía, Lee dijo lo siguiente. El día en el que Sony firmó el contrato, ella obviamente no llegó a dar clases a la escuela de idiomas porque estuvo en este lugar. Cuando él vio que ella no estaba en su salón normal de clase, comenzó a ver dónde podía encontrarla. Merodeó por los alrededores del apartamento de Sony cuando al final se dio cuenta que ella venía caminando. Estuvo espiándola por varias horas hasta que llegó la noche. Más o menos calculó la hora en la que ella estuviese ya dormida y se metió al apartamento. Dijo que lo hizo a través de la puerta porque él podía abrir esa puerta sin tener una llave. Sonia estaba dormida, así que no se dio cuenta. Dice que se acercó a la cama y comenzó a estrangularla. Además de eso, la golpeó en diversas ocasiones. El examen forense determinó que había sido el estrangulamiento la causa de la muerte de la joven. Dice Lee Tenny que luego de eso él se quedó a dormir en el apartamento con el cuerpo de Sony al lado. A la mañana siguiente tomó una maleta, puso el cuerpo de la joven. Fue hasta una empresa donde se rentan automóviles, rentó un vehículo aquí, regresó al apartamento, puso la maleta en el vehículo y fue hasta la montaña para enterrarlo. Hizo la pequeña tapa de cemento y le puso unas flores encima para que esto no se notara y luego de eso siguió con su vida normal. Tomó el celular de Sony para poder enviar los mensajes y los correos, pero como les digo, ya habían pasado muchos días y la gente había comenzado a sospechar. El hombre fue llevado a la cárcel por el asesinato de su exnovia. El día 2 de julio de 2015 comenzó el juicio para Lee Tenny. El juicio fue corto porque en realidad no había muchos testigos. Se tenía nada más el examen forense que se le hizo al cuerpo de Sony y la confesión que él tenía, además de algunas cámaras de seguridad que habían servido para poder corroborar su historia. Ya en el mes de septiembre, el día 23, él fue declarado culpable del asesinato de la joven. La acusación y la familia estaban pidiendo a las autoridades la cadena perpetua. El día 13 de octubre, al final se le dio su condena. Para sorpresa de todos, se decidió no darle la cadena perpetua. Ni siquiera le dieron una pena muy grande. Le dieron 18 años de cárcel y además tendrá que pasar 12 años con una tobillera electrónica. Él no podrá salir de Corea del Sur en todo ese tiempo. Para la familia de Sony fue una condena bastante floja. Ellos, como les digo, esperaban la cadena perpetua, pero no se llegó a dar. Al final de cuentas, este hombre saldrá en 18 años y a pesar de tener la tobillera podrá hacer una vida normal, mientras que a Sony él le arrebató todas las esperanzas que tenía de cumplir sus sueños. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Hoy tuvimos un caso asiático. Hace mucho no tenía uno de estos casos en el canal y como sé que les interesan bastante, pues decidí traer este por acá. Me impresionó mucho cómo Tenny pudo tomar el teléfono de Sony, estudiar también su forma de escribir, su forma de expresarse y enviar mensajes y correos y que nadie se diera cuenta que no era ella. Realmente, si en cierto mundo no existieran las llamadas, él podría haberse hecho pasar muchísimo más tiempo por ella, porque realmente nadie sospechó, pero ahora con tanta tecnología, videollamadas y todo esto, pues obviamente es muy difícil que eso se logre.
Al final estuvo 15 días allí tratando de ocultar su crimen, pero la verdad siempre sale a la luz y terminó teniendo que ir a dar cuentas a la justicia. Podríamos hablar de la condena también, bastante corta a mi parecer. Le quitó la vida a Sonny de una manera horrible. Él ya tenía antecedentes de maltrato, ella ya había denunciado, había cortado de raíz la relación, pero al final de cuentas encontró una manera para poder ir y quitarle la vida por el simple hecho de que ella ya no quería estar con él. Creo que es bastante lamentable. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces a la semana, así que si están suscritos con la campana activada, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Les voy a dejar mis otros 2 canales en la descripción de este video para que puedan ir, verlos y suscribirse. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.